¿Cómo estamos, gente? La verdad es que ya extrañaba hablar de videojuegos, y es que me encanta esta temática. Esta vez quiero hablarles de esas míticas pantallas previas o posteriores a la pantalla de pulsar Start, ya que hoy en día siento que no se les da la importancia que merecen, aunque no es por algo malo, ya que no es necesaria del todo, ya que el grueso de la historia que se encuentra en cada título la podemos ver en su gameplay. Como ya sabrán, antes eran contadas las veces donde podíamos ver algo del lore. Por ende, estas pantallas, estas cinemáticas no eran solo la presentación, sino su todo. Te invito a conocer las más representativas para mí en este video. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. No es secreto para nadie que mi primer videojuego fue Metroid. De hecho, vayan a ver ese video, pero el tema aquí es que esa intro era bastante misteriosa, porque si bien había una leyenda para leer, la música y la ambientación me decían que sería otro título espacial, cosa que no fue así. Pero el título que sí nos contaba la verdad era su sucesor. Super Metroid de pleno nos decía que estábamos en algo serio, tanto antes como después de pulsar Start. Esa música, ese ambiente, esos colores representaban una intro digna de un título de terror espacial. De hecho, ver a Samus en primer plano recibiendo las órdenes se me hacía más serio aún, con toda la pinta de un alien o algo así. En ese sentido, esta intro es un total contraste a la imagen que uno tiene actualmente de Samus y todo lo que respecta a la franquicia de Metroid, ya que por títulos como el Smash o el mismo Metroid Prime se ha relacionado mucho más a esta franquicia con la acción y con la aventura, dejando muy de lado ese factor serio, ese factor creepy que al menos antes tenía bastante. Hablando de lo creepy, debo hablar de un título que me sorprendió bastante. Y es que no hay nada más lindo que probar un título sin saber nada de él, en completa ignorancia. Tan solo es cosa de dejarte llevar. Aquí nos remontamos a esa época, donde los emuladores estaban en pleno apogeo. Y yo me dispuse a jugar todos los juegos de 64, que siempre veía, pero jamás pude tener en mis manos. Claro, yo no era facho, y nunca lo he sido. Bueno, primero me jugué a los Banjo, luego el GoldenEye y como no, el Gran Ocarina of Time. Y hasta ese momento jamás supe que había otro Zelda en la 64. ¿Pero qué onda?, me dije. Sí, en este caso mi ignorancia fue una virtud. Mayoras, no me suena. Veamos qué tiene que dar. ¿Ya? 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 ¿Pero qué rayos? Y sí, así reaccioné. No era solo esa cara en la luna, pensaba yo, sino ese brusco cambio de melodía al final. Sabía que esto sería otra experiencia, otro ambiente, y vaya que así fue. Creo que he sacado todo mi lado nintendero en este video, pero ¿qué les puedo decir? Creo que Mayoras es la obra maestra de la 64, y con esa introducción deja claro que la experiencia de jugarlo sería y es bastante diferente. Si hablamos de Mega Man, podríamos decir que tiene intros para todos los gustos. Y de hecho, la mayoría de ellas nos muestran a modo general lo que veremos en cada videojuego. Por ejemplo, en Mega Man 7, por primera vez vemos a la franquicia con algo más de potencia y diferente a lo que estábamos acostumbrados. Esta nos mostraba la conexión con el juego anterior, de cómo Willy era vencido y a la vez un nuevo comienzo, al puro estilo de la Super Nintendo. O si subimos un poco el nivel de potencia, podemos encontrar joyitas como donde el salto a la PlayStation, vaya que sí se notó. Todo empezaba con una melodía bastante amena,
y luego había un salto a otro mundo, y junto con ello las cinemáticas. Imaginen que yo salté del X1 al X5, entonces de lore sabía poco y nada, aunque eso bastó para decirme que algo malo hay en Zero, que él es más importante de lo que creíamos, y vaya que fue así. Aguante el X5. Ok, pero vámonos mucho tiempo atrás, donde los sistemas eran más limitados aún. Y en la mayoría de los casos solo veíamos imágenes. Por ende, el truco estaba en la música y en el formato de AMV. En ese sentido, siento que Mega Man 5 logra presentarnos el conflicto de muy buena manera, aún sin saber nada de la franquicia. Sabemos que un personaje está haciendo de las suyas, que este de alguna manera tiene relación con el héroe. Y por último, esa interrogante al final es el motor de partida de todo. Pero pongámonos más puristas y tomemos algo más clásico aún. Cuando el héroe azul ni siquiera era conocido, ni siquiera era un referente. Y de alguna manera, en este título, la carta de presentación lo debía ser todo. De hecho, estuve leyendo e investigando, y gran parte del desarrollo estuvo abocado tan solo a la pantalla de inicio, ya que debía pegar mucho más que su antecesor, ya que debía ser épica, digna de un juego que marcaría escuelita. ¿Y qué obtuvimos? Pues esto. Sinceramente, siento que no hay nada igual si hablamos de títulos contemporáneos, y es que en pocos segundos nos dieron un plano digno de una serie de superhéroes, y estamos hablando de los años 80. Y aparte, con una composición musical magistral. Tanto el 2 como el 5 son títulos que jugué muy pasados a su tiempo, y a pesar de haberme sorprendido de muy grata manera, ¿qué hubiera dado para jugarlos día 1 y sin saber nada de ellos? Siguiendo con este video, les quería aclarar algo, y es que antes lo tenía pensado en formato de top, pero ¿qué cambió? Es que la mayoría de ellos, los que iba a poner, eran de la PlayStation 1, y sentí que sería muy repetitivo, ya que todos estarían por el mismo formato. Y es que a mi parecer, esa generación de la Play 1 y de la 64 tenían un balance perfecto entre historia y limitancias de la consola. Y es que no podían abusar de las cinemáticas en el grueso del juego, pero sí podían hacer una introducción como se debe. Aún recuerdo esa mítica intro del Chrono Cross, que yo sin haber jugado el tráiler no sabía lo que me estaba metiendo. Decir que es solo una MV es poco, y es que la sincronía de la música, malas cinemáticas, hacían que el título me llamara bastante la atención, y ni siquiera lo había jugado, ni siquiera había presionado Start, y ya me estaba hypeando como ni les cuento. Y si bien no se mostraba la historia, sí era un buen tentempié. Y como este RPG había varios más. El intro de mi Final Fantasy favorito, por ejemplo, tampoco se quedaba atrás. Pero sí debo destacar que toda esta corriente de introducciones tenían una falla, y es que de la historia nos contaban poco y nada. En ese sentido, creo que la introducción del Resident 2 destaca mucho más, claro, en temas del lore o de la sinopsis misma. ¿Quién era Umbrella? ¿De dónde venían los zombies? Y dónde nos encontrábamos eran respondidas en esta. Así que tenía cero dudas a lo que iba. Por ende, simplemente disfruté y a la vez me asusté con su intro. Ya hablando de contar la historia, muchas veces se critica los libros que son adaptados a la pantalla grande. Pero ¿qué pasa cuando los toma un videojuego? Es imposible no nombrar al primer Harry Potter, con esa cinemática de imágenes del libro junto a un épico relato. De hecho, había escenas y situaciones que ni siquiera salieron en la película, pero sí estaban en la obra original. Con ese precedente solo me pude decir que esto sería bueno, y a pesar de ser un juego que no ha envejecido de la mejor forma, vaya que lo disfruté. Si no, escúchenlo ustedes. Del llamado Hagrid.
Dejó un bulto envuelto en sábanas en la puerta del número 4 de Private Drive. Dentro había un bebé acurrucado. Harry Potter, el niño que vivió. Sí, ya sé, les nombré puros títulos buenos, objetivamente hablando. Pero ¿qué pasa con esos títulos malos? A ver, pensemos, un título malo, un título mediocre, un título asqueroso. Pero que tenga una buena intro. Solo se me puede venir uno a la cabeza. Y es que sí, este es el gran Dragon Ball en 3D, el que iba a marcar un antes y un después, pero no. En fin, el tema es que las intros de esta franquicia, tanto actuales o pasadas, sí son buenas, sobre todo las que ocupan animación en 2D. Pero esta pantalla de carga, por así decirlo, es una historia completamente contada, con un material propio para el juego y con un tema exclusivo. Qué buen contraste, ¿no? El pedazo de intro y el peor de los juegos. Lo peor de todo y lo más chistoso es que la mejor parte de este título estaba en la pantalla de apretar Start, ya que ahí podías desbloquear a Goku en cuarto nivel. Por último, en esta mini temática de la consola de Sony debo hacer referencia a un título de un género que no me gusta tanto, pero el juego sí que me encantó. ¿Y para qué hablar de su intro? Que era algo especial. Ya lo he dicho antes, yo probé una gran cantidad de FIFAs y nunca me llamó tanto. Por ende, era hora de pasar a un título de Konami. Para los que saben de este género, se imaginarán todo el cambio que vi a tan solo poner el CD. Eran gráficos revolucionarios de la época, con un tema épico, en vísperas de la Copa del Mundo, Corea-Japón 2002, homónimo al título al cual hago referencia. Bueno, desde la PS2 a consolas más recientes, muchos merecen estar aquí, ya que la historia pasó a ser más importante aún. Pucha que me gusta la intro de Fallout con su War Never Changes, o la de Metro con su Nací en Moscú, o esa intro digna de un filme de Metal Gear 2, pero como decía, el estándar es el mismo. A lo largo de mi experiencia como jugador, siento que la intro en los videojuegos fue un pilar fundamental para que la historia me gustara tanto, y que hoy en día es un criterio fundamental a la hora de elegir uno que otro título, sobre todo si es un costoso AAA. Aunque la historia y el argumento sean buenos, me conformo y me voy a la segura. Y si bien títulos que he comprado actualmente no tienen la gran introducción, sí se ven los cimientos de los juegos anteriores, de los juegos del pasado. Y hasta gente, espero que les haya gustado. Muchas gracias a toda la gente que votó para este nuevo video. Si tú también quieres elegir un nuevo contenido, no olvides en suscribirte y darle click a la campanita. También me pueden seguir en todas mis redes sociales, ya que siempre las reviso. Aquí el Anónimo y nos vemos.